Hola mis queridos riquenianos, pues acabo de salir de las clases, espero que estén ustedes muy bien y el día de hoy quiero platicarles de cosas que han cambiado desde que llegué a Japón, tanto mis percepciones como Japón y también cosas en mí. Entonces vamos a empezar. Una de las cosas que le sucede a muchísima gente cuando llega a Japón, bueno, desde antes de venir a Japón, es que piensan que es el país perfecto, que van a llegar y todo va a ser increíble, todo el mundo los va a tratar bien, no van a tener ningún problema, van a encontrar trabajo así enseguida y piensan de verdad que el país es perfecto, que no hay ningún problema, pero eso es el peor mito que todos vivimos aquí en Japón. Ya cuando estás mucho tiempo viviendo aquí en Japón te das cuenta que tiene muchísimos problemas y que en realidad es como cualquier otro país. A cualquier país que vayas van a haber problemas, todos tienen. Entonces pues simplemente es un país diferente con problemas distintos a los que vivimos cada uno en nuestros países. Entonces esa es la primera cosa, el pensar que Japón es el país perfecto. En realidad no lo es como cualquier otro país. Otra de las percepciones que hay es que los japoneses todos son súper amables contigo y que nadie te va a tratar mal. Hay una cosa, que los japoneses son muy educados y muchas veces esa buena educación se confunde con amabilidad, que es muy diferente. No todo el mundo es amable y tampoco todo el mundo va a ser educado contigo. Entonces esa es otra percepción más que se cambió muchísimo ya estando viviendo aquí en Japón, porque muchas veces que vas a un lugar y la gente no te trata bien. En general el servicio es muy bueno en todos lados, la gente es muy educada, pero es muy diferente a que todo el mundo sea amable. Hay de todo, como en todos lados, gente muy amable, gente muy déspota, de todo. Otra de las cosas que me sucedió es que yo tenía la idea de que bueno, ya estando aquí en Japón, no sé por qué pensé eso, y iba a ser igual de fácil que como era en México. Simplemente tenía que hacer lo mismo y todo iba a seguir igual, pero no, estoy viviendo en otro país haciendo lo mismo que hacía en México, pero aquí es muchísimo más difícil por muchas cosas. Por ejemplo, por el idioma, porque el mercado es muy distinto, porque las costumbres son muy distintas. Entonces hay cosas que a lo mejor estás haciendo en tu país que van a ser muy padres, muy fáciles, y que llegas aquí a Japón y te das cuenta que es totalmente distinto, que aquí las cosas que eran muy fáciles en tu país, aquí son extremadamente difíciles. Y eso es algo que a mí me costó mucho trabajo y hasta la fecha me sigue costando mucho trabajo, porque siento que puedo seguir haciendo muchas cosas que hacía en México, pero aquí en Japón simplemente no se puede o es muy complicado. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, mi trabajo de magia. El mercado es muy distinto, aunque en cierta forma mi percepción es que el público japonés le gusta más la magia que en México. En México hay muchísimo más mercado para la magia que en Japón. Entonces tengo que trabajar muchísimo más para conseguir muchísimo menos. Eso es uno de los grandes problemas que he tenido aquí en Japón. Una de las cosas que también ha cambiado mucho en mí es la puntualidad. No es que siempre llegara tarde, pero sí llegaba a la hora o 5 minutos después o una cosa por el estilo. Pero estando aquí en Japón me he acostumbrado a no llegar exactamente a la hora, sino llegar 15 minutos antes, casi nunca exactamente la hora, y a veces me pasa que sí llego tarde, pero bueno, eso más que nada cuando voy a reunirme con amigos y pues por el estilo. Trato de no hacerlo, pero a veces pasa. Pero para el trabajo es así de no, nunca llegues tarde. Aquí en Japón siempre llego una hora antes o media hora antes a mi trabajo para evitar cualquier problema, pero casi siempre trato de llegar una hora antes para el trabajo de magia. Para el otro trabajo que estoy haciendo de las conversaciones en inglés, ahí siempre llego de 15 minutos a media hora antes, porque ya conozco los lugares, porque ya sé cómo es el sistema y todo, entonces no hay tanto problema. Pero con el trabajo de magia sí necesito más, y hay veces que llego muchísimo tiempo antes, sobre todo si va a ser un show más grande o si es fuera de la ciudad o cosas por el estilo. Ahí sí llego hasta 3-4 horas antes para que todo salga como debe de ser. Entonces sí, la puntualidad es algo que ha cambiado muchísimo en mí, y también con eso es la percepción del tiempo. En México como que mi percepción del tiempo era de que puedo hacer 20,000 cosas en el día, y sí lo hacías, eran como días muy productivos, pero aquí en Tokio estás corriendo de un lado al otro y muchas veces solo puedes hacer una cosa en el día y ya se te acabó el día. No sé por qué aquí en Tokio el tiempo pasa tan diferente, y es como cuando te vas de vacaciones o cuando estás en una playa que está todo mucho más relajado, el tiempo se siente
mucho más despacio. Que eso que te acabas de levantar 9 de la mañana y ves el reloj después de hacer 20,000 cosas, vuelves a ver y ya son las 10:30, apenas pasó 1 hora y media y ya hiciste muchísimas cosas. Y aquí en Japón haces una cosa y ya te tienes que ir a dormir. Entonces sí, la percepción del tiempo es una cosa que ha cambiado muchísimo estando aquí en Tokio. Y junto con esta onda de la puntualidad también ha cambiado que aquí planeo muchísimo más que en México. Aquí tienes que planear todo de pies a cabeza, con muchísimo detalle, porque es la forma de todo mundo de hacer las cosas. Entonces, si todo el mundo está haciendo de una forma muy ordenada y tú te sales de esa línea, pues entonces está mal. Si todos están haciendo de una forma un poco más informal y tú quieres hacerlo extremadamente ordenado, entonces no vas a estar armonioso con todos los demás. Entonces se trata de esa onda. Y aquí todo el mundo planea muchísimo las cosas. Cuando vas a ver a un amigo, regularmente lo planeas hasta un mes antes o incluso más. Está muy raro eso para nosotros los mexicanos, que siempre es así de ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Te caigo? ¿Le caes? Vamos a hacer tal cosa. Eso para los mexicanos es como súper común, pero aquí en Japón es rarísimo que pase que le hables a alguien en un momento y hagan algo. Sí sucede, pero eso es más como con tus amigos ya muy cercanos, que sí sabes que puedes hablarles en cualquier momento y que no hay ningún problema, pero en general tienes que planear muchísimo las cosas cuando te vas a reunir con tus amigos, cuando vas a hacer algún trabajo, cuando vas a hacer cualquier cosa. Planear es algo que me ha sucedido muchísimo aquí en Japón. Ustedes lo vieron cuando estaba empezando mi compañía. Por esperar 2 días a que bajara un poco la gente, tengo que esperar a que empiece el próximo año mi compañía y no el año pasado. Entonces me perjudicó en muchas cosas eso, y simplemente por 2 días. Pero así son las cosas. Otra cosa que es muy importante aquí en Japón, bueno, en cualquier lado, pero mi forma de hacerlo es muy diferente, es leer el ambiente, porque tienes que aprender a leer los sentimientos de la otra persona, las intenciones de la otra persona. Pero aquí en Japón es muy diferente la forma en que se expresan ese tipo de ideas y conceptos. Aquí lo pueden expresar con palabras o con gestos que son muy diferentes a lo que haríamos en el occidente y sobre todo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica somos como demasiado abiertos, demasiado directos, pero aquí en Japón son demasiado indirectos y demasiado educados. Entonces muchas veces tú crees que están de acuerdo contigo, pero en realidad no están de acuerdo. Entonces tienes que aprender a leer el ambiente. Otra cosa que ha cambiado también, pero demasiado para mí, es el espacio personal. En México, por ejemplo, cuando iba caminando, siempre dejaba unos 7 metros entre la persona que iba caminando adelante o atrás de mí. Yo me acercaba más, o la persona que estaba atrás de mí se acercaba más, como que se sentía incómodo y no sabías las intenciones de la persona que estaba atrás. O si tú te acercas mucho a una persona, no sabía qué es lo que ibas a hacer. Siempre era esa onda como dejar mucho espacio entre una persona y la otra. Y cuando estabas en un lugar y alguien se te acercaba y se sentaba al lado tuyo, pues decías, esta persona pues quiere socializar conmigo, me va a pedir algo, me quiere preguntar alguna cosa. No sabías qué era lo que iba a pasar porque estaba muy cerca de ti. Aquí en Japón es muy diferente esa onda. O sea, tú puedes estar caminando a una distancia de 1 metro de una persona a la otra y ni siquiera te van a voltear a ver, ni tú tampoco volteas a ver quién es el que está a tu lado, porque es muy diferente la percepción del espacio personal aquí en Japón. Realmente eso me sacó muchísimo de onda. Cuando vas, por ejemplo, a un McDonald's, el espacio que tienes para comer es como de 30 centímetros, un poquito así, como 30 centímetros más o menos. Entonces estás muy pegado con las mesas de al lado. El domingo pasado fui al restaurante de Ichiran. En ese restaurante lo que se acostumbra es que casi no tienes contacto humano, es para una sola persona. Te sientas en un lugar súper pequeño y no hablas con nadie, todo lo pides con una máquina y apuntando en un papel, le das el papel y no hablan contigo, no le ves la cara al que te está sirviendo nunca. Abren una ventanita, te ponen tu ramen y ya la cierran, y ya ese fue todo el contacto humano. O sea, ahí es para que cero socializar. Y entonces el punto es que los lugares son muy chiquitos para que comas tu ramen. Y de hecho el cuate de al lado estaba como medio recargado en la tablita que había para dividir los cubículos de comida. Yo estaba incómodo porque el cuate que estaba al lado estaba demasiado cerca. Pero bueno, lo mismo, los japoneses están muy acostumbrados a estar demasiado cerca uno del otro. Y pese a que llevo aquí ya 8 años aproximadamente, pues es algo que me sigue friqueando. Me ha costado mucho trabajo esa onda del espacio personal. Pero aquí en Japón, si alguien se sienta a tu lado, no es porque quiera platicar contigo, es simplemente porque había una silla ahí, sin importar que hay otras 30 vacías allá. Aquí no les incomoda sentarse así al lado
tuyo. Y con eso también viene la percepción del tamaño de las casas. Y aquí en Japón es como que, pues así son los departamentos. Yo también vivo en uno así, o más pequeño, o un poquito más grande. Hay de todo. Pero aquí en la zona central de Tokio, los departamentos son demasiado pequeños. Y en México jamás me hubiera ido a vivir un lugar así por nada del mundo. Y aquí en Japón es algo que es bastante común vivir en un lugar tan pequeño, que los departamentos más comunes son como unos 16 metros cuadrados a unos 25 metros cuadrados aproximadamente en la zona central de Tokio. Eso hablando de una renta más o menos de unos $600 a $1,200 más o menos. Ese tamaño de departamentos puedes encontrar. El contacto visual también es algo que ha tenido que cambiar aquí, porque en México siempre cuando vas caminando te cruzas con otra persona, siempre volteas a ver a la otra persona para ver si lo conoces o para ver sus intenciones, para ver que no te vaya a saltar o alguna cosa por el estilo. Pero aquí el contacto visual es casi nulo. Son pocas las veces que tienes ese contacto visual con la gente. O sea, sí llegas a tener, pero es como que nada más así super flashazos, ¿no? Pero no se acostumbra aquí para nada. El japonés tiende a ser muy educado con eso, y la idea es que si estás viendo a otra persona estás molestando a esa persona. Entonces por eso nunca voltean a ver a las otras personas, ni siquiera aunque estén haciendo algo que les llama la atención, no voltean y se quedan viendo. Sí voltean a ver, pero como muy de reojo. Pero es algo que para el japonés no está bien tener demasiado contacto visual. Entonces es otra cosa que ha tenido que cambiar aquí también, porque yo siempre iba caminando y volteaba a ver a la persona que iba en contrario a mí, y pues no queremos molestar a los demás. Oigan, y cambiando de tema, fíjense que aquí en las clases de Shinjuku suelen ser como muy estrictos, kibishi en japonés. Cuando tomaba las clases en Ikebukuro era bastante diferente. Y esto era porque eran como muy informales las clases. No eran tan informales, pero sí podías relajarte y echar relajo. Y a veces si querías hablar con el compañero de al lado o llegabas un poco tarde, no había gran problema realmente. Pero aquí en estas clases de Shinjuku sí son como muy estrictos, porque lo hacen más como un entrenamiento para que empieces a trabajar con la cultura japonesa. En Ikebukuro también lo hacían, pero no tan estricto como en este lugar. Y la maestra que tocó el día de hoy, porque nos tocan 3 o 4 maestras distintas, la del día de hoy es una maestra que es muy amable, realmente se le ve que es muy buena persona, pero tiene que ser muy estricta y sí regaña, sobre todo a la chica que siempre está interrumpiendo, la regaña cada rato y 2-3 veces ya ha alzado la voz, pero ella es muy buena persona y de hecho es como muy amable. Hoy después de la clase estaba platicando con ella y me dice que sí le estresa que tiene que ser tan estricta, porque ella en realidad no es así, que cuando da clases en la universidad hasta los alumnos siempre le dicen que ella es muy amable y que siempre los trata muy bien y que no es para nada estricta. Entonces eso es una cosa que le estresa muchísimo en estas clases, que tiene que ser de esa forma. Y está bien, porque muchos extranjeros tenemos una forma muy distinta de pensar las cosas. Entonces una cosa que nos decía es que muchas veces te dicen tienes que hacerlo así y así y así y así y así. A lo mejor tú estás pensando, pero es que si lo hago así y así es una forma más práctica y es una forma que es mejor a la que me están diciendo, pero no puedes tener esa libertad de hacer lo que se te dé la gana en las empresas japonesas. Aunque mejores el sistema, no puedes saltártelo, porque ya hay toda una línea de gente que está siguiendo ese sistema. Entonces si tú te brincas uno de esos pasos, puedes perjudicar a otra de las personas que está trabajando contigo. Me decía que, por ejemplo, en un sushi supo de un caso donde regañaban a la gente si se atrasaban o se adelantaban por 3 segundos, y decía, pero es que 3 segundos ni que fuera un robot, pero es que si se atrasaban o se adelantaban 3 segundos, ya la siguiente línea de trabajo era afectada por algo tan pequeño. Y sí, los japoneses son como muy estrictos en su forma de trabajar, son muy exactos, son muy metódicos, y los extranjeros solemos ser muy diferentes, solemos improvisar mucho, tener ideas diferentes y estar probando muchas cosas. Y aquí el japonés es mucho más de seguir la norma, seguir las reglas y seguir los métodos ya puestos. Oigan, y creo que este es el primer vlog después de hace mucho tiempo en el que salgo con sudadera, porque ya no había estado grabando porque había estado haciendo calor, pero el día de hoy ya hace frío. De hecho sentí un poquito de frío con todo de la sudadera, entonces ya voy a tener que empezar a abrigarme más. Me está doliendo un poquito la garganta, lo cual no está padre, porque si me llego a enfermar tengo que ir al hospital, porque como ya en 30 días me operan, más o menos, sí, como en 30 días. Entonces me dijeron, si tienes cualquier cosa, un poquito de gripa o tos o lo que sea, tienes que
que ir otra vez al hospital porque te tenemos que checar para que no haya ningún problema para la operación. Entonces muy probablemente es lo que voy a tener que hacer. Oigan, y pues también desde que llegué a Japón han cambiado muchísimas cosas, como por ejemplo ahora hay muchísima más gente que habla inglés en los establecimientos, y una que me encanta que haya cambiado es Google Maps. Cuando llegué, si no usabas el Google Maps con kanjis, no funcionaba para nada, todo lo tenías que escribir totalmente en japonés, y ahora sí ya funciona si escribes en romanji, y si buscas muchas cosas en inglés lo vas a poder encontrar, pero hace 8 años no servía de mucho tener el Google Maps. También cuando llegué sí veías extranjeros, pero a los 8 meses de que llegué fue el gran terremoto y se fue demasiada gente de Japón. Entonces bajó muchísimo la cantidad de extranjeros que vivían aquí en Japón, y también el turismo cayó fuertemente por los mismos problemas que se causaron. Mucha gente tenía miedo de venir por la onda de Fukushima y toda esa onda de la radiación, entonces sí cayeron muchísimo las visitas de extranjeros. Pues muy bien, mis queridos requeyanos, vamos a terminar con el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios cuál fue su parte favorita. Si ustedes viven aquí en Japón, quiero que me cuenten ahí en los comentarios cuál ha sido su experiencia viviendo aquí en Japón. Qué cosas han cambiado tanto en ustedes como en Japón, como de su percepción de este país. Así que muchas gracias por ver el video. Suscríbanse los que aún no lo hayan hecho, denle click a la campanita, interactúen con el contenido, por lo menos abran un video de vez en cuando si no los están viendo últimamente, para que YouTube les siga avisando, y comenten si pueden, dejen like y toda esa onda para que YouTube les siga avisando cada vez que subimos videos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo videito. Bye bye.